Muy buenas tardes, directamente de Toro Track, todo para su finca Granja o Vivero. En el día de hoy, en la parte de taller que tenemos el día de hoy, la parte de fertilización, que estuvimos comprometidos con ustedes de hacer el tutorial de cómo utilizar los fertilizantes, cómo asegurar bien sus plantas. En el día de hoy vamos a compartir un poco este taller de huerto muy formativo para hacerlo bien directamente desde su casa. En el día de hoy vamos a ver el tema de fertilizantes propiamente comerciales, ¿sí? Propiamente no se encuentra esto en una sola casa agropecuaria, pero siempre podemos encontrar uno de ellos. Vamos a ver también los retenedores de agua, en este caso el Hydrotrack, y vamos a ver un poco el pellet que utilizamos para plantar, ¿ves? En el cual la planta entra lista al campo. Bien, entonces para empezar, ¿por qué fertilizar? El porqué de su importancia y los elementos de la misma. ¿Ok? Entonces tenemos los abonos granulados, ¿sí? En este caso, el abono granulado tiene características muy importantes cuando es una fórmula homogénea. Aquí tenemos el 19, 9, 19. ¿Qué significan esos números? Para verlo de una forma clara. Estos son abonos granulados. Ahora les mostramos cómo son en su consistencia. Son gránulos en la cual contienen todos los elementos. Esta es una fórmula bastante completa en la cual se encuentran todos los elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Bien, acá tenemos abonos, estos son de uso foliar, este viene en polvo, ¿sí? Y acá tenemos otros que vienen en líquidos, se pueden conseguir en las tiendas comerciales locales, como también en este caso estos son abonos orgánicos, ¿sí? Orgánicos, y estos son la parte de químicos que están en la parte de abajo. Y acá tenemos una muestra del Hydrotrack, que es un polvo que se expande, un polímero que se expande y llega a la formación de retención de agua, que es la que tenemos en este momento acá, y se la vamos a mostrar un poco al detalle el día de hoy, porque funciona más que todo para retener agua. Y importante, en el día de hoy le vamos a indicar que aparte de retener agua, puede retener los elementos, en este caso los fertilizantes. Dentro del taller de huerto hemos mencionado muchos aspectos de cómo hacerlo bien. Entonces, para tener una planta vigorosa, fuerte, ¿sí? Libre de enfermedades, ataques de insectos, para poder ver que esta planta evolucione, desarrolle, tiene que tener un plan de fertilización bien llevado. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, manejamos tres componentes: nitrógeno, fósforo y potasio en toda la fórmula. Si lo ves, ¿sí? En la parte superior, todos hay tres elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces quiere decir que la planta tiene elementos muy importantes minerales que se alimentan. El nitrógeno es más que todo para la formación de hojas en la parte superior. ¿Ok? En el caso del fósforo, trabaja en todo el sistema de la planta, tanto el sistema radicular, tallos, hojas y frutos. Es bastante completo. En el caso del potasio, ayuda más que todo a la formación de frutos, flores. Es la parte más importante en algunos cultivos, pero no deja de ser un todo dentro de la misma planta. Aparte de eso, que maneja elementos, microelementos que se manejan directamente en la absorción, que coayudan más que todo a la formación de flores, tallos, frutos. Siempre es muy importante tener los macroelementos y los microelementos que causan un balance en la misma planta. Bien, entonces acá tenemos, como le dije, los abonos granulados. Tenemos dos fórmulas comerciales aquí. El 12-24-12 es el más común, ¿sí? Te puedes encontrar en el mercado un 12-24-12 como este tipo, ¿sí? Que en la misma pelotita, en el mismo gránulo, te puedes conseguir los tres elementos. Aparte de eso, tenemos la situación de que tenemos otros que son organofosforados, pero en este momento traemos este, que es fórmula química y acción rápida en la planta y se disuelve rápidamente. Hay algo importante: cuando usted va a plantar esto, el fertilizante debe colocarse al lado, prácticamente como a esta distancia. Estamos hablando de 5 hasta 10 centímetros, dependiendo del tamaño de la planta, alrededor. ¿No sé? Entonces uno va a colocar allí algo muy pequeño. Entonces puedes trabajar con una medida como esta, que puedes trabajar con plantones pequeños,
que sería una tapita. Una tapita está alcanzando alrededor de 5 gramos aproximadamente. Eso sería una condición de una planta en campo, ¿ok? Una planta de maíz, en este caso plantas ornamentales, en el caso de las hortalizas, perfectamente una tapita de esta al lado de la planta. Es importante colocarlo de manera previa al desarrollo de la planta para cuando lo necesita esté disponible. Entonces, eso en cuanto a los abonos nitrogenados, que traen nitrógeno, fósforo y potasio, que se manejan en fórmulas completas. Ahora bien, la fórmula más comercial de todas, que pueden conseguir en todos lados, es el 12-24-12, en la cual consigues los elementos mayores y elementos menores. Se utilizan para frutales, se utilizan en el caso del arroz, en el caso del maíz y en el caso de las hortalizas. Pero sucede algo muy peculiar, que estas deficiencias que presentan en el campo, a veces que el nitrógeno no se absorbe bien o el fósforo no se absorbe bien, entonces tienes que colocar un plan alternativo. Entonces, en ese plan alternativo, que la planta se está quedando, que no aporta, entonces manejamos abonos foliares, que se trabajan directamente a la base de la planta, tanto líquidos como en polvo que se diluyen directamente en agua. Ahora bien, en la actualidad, usted también puede preparar en casa algún tipo de fertilizante. Entonces, ¿cómo puede preparar fertilizante en casa? Bueno, tenemos el caso del café, ¿sí? Esa masita que queda del café la puede emplear para colocarla a sus plantas alrededor o mezclarla con tierra. Ese es un tipo de abono que puede colocar. Lo otro es que yo lo puedo diluir en un galón de, 2 litros. Lo puedo diluir ese café que se dañó, que ya no se va a usar, y simplemente lo reciclo y lo puedo utilizar a las plantas. Esas son formas de hacer abonos líquidos directamente de planta. La otra forma de hacer abonos también en casa es que yo puedo agarrar una tierra que esté muy nutrida, donde a veces encuentro mucha lombriz, agarro la tierra esa, la dejo que seque un poco, que no tenga muchos microorganismos, que esté lo más limpia, la cuelo, le coloco un base con agua, diluyo, puede ser, podemos estar hablando de una conformación, si es abono de lombrices, estaríamos hablando, puede ser 5 libras por una lata de 5 galones, o sea que sería 1 libra por cada galón. Entonces, hay alternativa, 1 libra por cada galón en una fórmula bastante completa, y lo otro es una fórmula bastante concentrada, que sería 1 libra por litro de agua. Eso en el caso de un estiércol de lombrices que se llama lombricompost. Entonces, eso sería una alternativa para hacer un fertilizante orgánico en casa. Pero acá en ToroTrack manejamos fertilizantes orgánicos, en este caso de abono foliar, que es el Cicer, ¿sí? Una fórmula orgánica que trabaja sobre el complejo de la hoja de la planta, ¿sí? En la cual se manejan ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, en otros casos, como tenemos acá el Grosty, que maneja una dilución bastante buena en ácido fólico, ¿sí? Y ácido. Ok, entonces este de aquí es de otro abono foliar bastante completo para corrección de que una planta se esté quedando. Este maneja una condición de tricotanol, ¿sí? 1%, 0.1%, y estos regularmente se diluyen. Estamos hablando de una proporción de 5 cc por litro de agua, ¿ok? Entonces, más que todo, son alternativas para trabajar plantas en casa, pequeñas producciones, trabajamos con esto. Más que todo, huerto casero, manejamos abonos foliares. Cuando hablamos de grandes extensiones, hablamos en galón, hablamos de mayor cantidad, hablamos de un sistema de bombeo, entonces ya allá manejamos entonces abonos completos que van directamente al suelo, el 12-24-12, hay varias fórmulas, 10-30-10, entonces tengamos claro, cuando hablamos de 10-30-10, 12-24-12, hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, ¿qué yo necesito? Desarrollar la planta lo tan grande abajo, tan grande arriba, o sea que si la planta tiene un buen desarrollo radicular, así mismo va a ser su desarrollo en la parte superior, tallos, hojas y frutos. Entonces, es muy importante de parte de todos entender que la planta hay que nutrirla. Si yo tengo, en este caso, una planta de tomate, necesito desarrollar sistema radicular, anclaje, tallo y hojas, ¿ok?
Otra cosa importante, cuando ya yo tengo la planta a un nivel de desarrollo, necesito flores, pero la planta se me está quedando. Fertilizante lo coloqué tarde, no tiene la humedad adecuada. Entonces yo paso a trabajar en este caso con esta fórmula. Esta es una fórmula florales, una fórmula para tallos verdes. Y en el caso de acá es una para más que todo formación de fruto. Entonces, trabajaría, si la planta se me está quedando en crecimiento, busco un abono foliar que sea completo, que me ayude al crecimiento de la planta. Si yo necesito formación de flores, estoy en la parte de huerto, pero a nivel también necesito comer flores de hortalizas, o en el caso de también desarrollo de flores para un cultivo como tomate, ají, y necesito ayudar a la floración, entonces trabajo con abonos foliares que contribuyan a la floración. Pero importante, miren esto, 6, 20, 30. Necesito flores. Me voy al último elemento. ¿Sí? Los dos últimos elementos es la mayor cantidad. ¿Ok? Si fuese en la parte de crecimiento, necesito crecimiento y desarrollo, entonces mi primer elemento, que sería en este caso el nitrógeno, debe ser alto. Entonces aquí tengo una fórmula bastante completa. 20, 20, 20, porque estoy en crecimiento. Entonces necesito lo más completo y balanceado para que la planta desarrolle, ¿sí? Y esté equilibrado. Entonces el nitrógeno, ¿a qué va? Importante, el nitrógeno va hacia las hojas, ¿sí? Todo lo que es hojas va el nitrógeno. Si vemos el fósforo, dijimos que va ¿a qué? Al sistema radicular, desarrollo tallos y más que todo es metabolismo. Toda la planta, la conducción principal la realiza en este caso el elemento que se encuentra en el centro, que sería el fósforo. Muy importante eso. Entonces cuando yo me voy ya a la parte de frutos, ¿sí? Me encuentro con elementos como este, 16, 32, 16. ¿Por qué ustedes creen que el fósforo es elevado? Por dos razones. Lenta precipitación, el que tarda en descomponerse totalmente, el que tarda en tener la disponibilidad, pero es el que contribuye a todo el metabolismo de la planta. Importante, metabolismo, ¿sí? Para poder tener hojas, tallos, hojas y frutos, necesito un elemento como este. Si me voy directamente a las flores, entonces el último elemento, en este caso, el potasio, las condiciones son más elevadas, ¿ok? Miren esto, potasio es el último elemento de la proporción del elemento mayor en nitrógeno, fósforo y potasio, que aumenta lo que es el sistema de floración. Entonces a veces pasa, no, la planta se me le caen las flores. ¿Qué tenemos allí? En su gran mayoría, si no hay ataques de insectos, la planta está saludable. ¿Qué sucede? Hay deficiencia. ¿Ok? Hay dos alternativas con este tipo de abonos que se diluyen en agua. Entonces, ¿qué sería? En este caso, tenemos acá este abono foliar. Entonces dice, bueno, está bien, me hablaste del abono, pero ¿cómo se diluye? Entonces dijimos que aquí serían una tapita, serían 5 gramos por litro de agua. Entonces si yo tengo una botella aquí de soda local, la trabajaría automáticamente, ¿sí? Serían 2 litros, entonces tengo que colocar 2 litros. Debe estar más llena, pero bueno, en la muestra hoy se le hace la aseveración que debe estar llena en su totalidad. Lo otro que puede hacer es que cuando esté lista totalmente, entonces se coloca allí, ¿ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer con este producto? ¿Lo puedo aplicar ya a la planta del abono foliar? Sí. Hay dos alternativas, ¿sí? El abono foliar es para absorción directamente por el sistema de hojas, ¿sí? Pero hay dos teorías que se contraponen. Hay una teoría que se contrapone e indica que las plantas absorben sus minerales y todo a través del sistema radicular. Y si usted que se quiere quedar en aquella teoría, perfectamente puede agarrar este fertilizante y colocarlo directamente a la base del contorno de la planta, a la base del tamaño de la sombra. O sea, si tengo una planta de este tamaño, veo a las 12 o calculo su radio y coloco alrededor de su sombra, coloco el fertilizante. En este caso sería este abono en polvo o este abono granulado.
Si bien es cierto, los granulados, la cantidad, la consistencia es mayor, pero su absorción es menor, es más lenta. Pero si yo utilizo este totalmente diluido en polvo, la absorción va a ser más rápida. Entonces, cuando ya yo tengo esto listo, preparado, entonces yo agarro mis plantas de interiores y agito directamente sobre la superficie de la planta, toda completamente. Pero Edgar, mira, yo tengo una situación que en el lugar donde están las plantas me sucede lo siguiente. Yo allí tengo un problema porque no puedo mojar toda la zona. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que hago es que la planta, en vez de colocarle esto, ¿sí? Y tengo miedo que se queme, no sé cuánto le voy a echar. Bueno, hago una dilución como esta y la coloco en un recipiente con agua, ¿sí? Y automáticamente yo tengo, le coloco un vasito a cada planta y calculo de forma de cada 15 días lo que es la aplicación de mi fertilizante foliar. ¿Estamos claros? Bien, el fertilizante foliar tiene varias características, ¿sí? Corregir, trabajar en acción rápida, cuando se está quedando la planta, se está quedando el fruto, no veo flores. Follaje, tengo plantas verdes, necesito que tengan una coloración lo más intensa posible, entonces mejoro con un fertilizante completo, en este caso nitrógeno sobre potasio balanceado para tener tallos y hojas y frutos bien desarrollados. Entonces resulta que yo ahí hago un aporte sustancioso para la planta, pero resulta que yo riego poco y me causa mucho problema el tema de estar aplicando cosas por la superficie y el lugar donde está, porque están en el interior. Entonces yo igual repito, busco la maceta, coloco de este fertilizante una tapita, pero la diluyo totalmente hacia alrededor de la base de la planta, todo el contorno de la maceta, y le echo agua, pero trato de buscar una proporción muy mínima de 1 o 2 vasos, ¿ok? Entonces eso sería una aplicación que tendría, en este caso con la aplicación de fertilizante foliar. O sea, o trabajo con la teoría que las plantas absorben los nutrientes por las hojas, o me voy a la teoría, la más consecuente, a través del tiempo, que todos los fertilizantes, las plantas los absorben a través del sistema radicular. Esto es una campaña constante de si absorbe por la hoja o absorbe por el sistema radicular. Pero el sistema radicular es el que se encarga principalmente de la absorción de todos los fertilizantes. En algunos casos hay hojas compuestas desarrolladas, muy desarrolladas, son mágicas como la naturaleza misma, y entonces allí hay una planta que sí podemos dejar entredicho que la teoría llega a un punto medio, y en ese caso de las orquídeas. Las orquídeas, su sistema es muy elaborado, que pueden sobrevivir en la corteza de un árbol a X altura y pueden absorber la cantidad de nutrientes que pueda correr por escorrentía, polvo, todo el material que corra por el tallo de la hoja lo puede hacer una orquídea. O sea que si yo agarro una pistita de esta y se la dejo a un costado de la raicita de la orquídea, o se la dejo en una bolsita, o agarro este mismo papel toalla que está aquí, y bueno, esa planta está allá arriba, agarro una cucharadita de esto y lo coloqué y lo tapo y lo pongo allá arriba para que sea lenta absorción, y lo coloqué a través del tallo y lo dejo ahí arriba, ¿sí? Le pongo una bolsa plástica que absorba o que se moje apenas y gotee ahí a la base de la raíz. También puede ayudar a la orquídea. Hay muchas alternativas para alimentar una orquídea. Simple. Una orquídea, carbón. Picas carbón y le pones la bolsita en la parte superior, empieza a lavarse, o sumerge, en este caso si la orquídea está sembrada en la maceta, la siembro con carbón. ¿De acuerdo? Listo. Entonces esos serían unos planes alternativos de cómo fertilizar plantas. Edgar, puedo utilizar en mis plantas ornamentales carbón alrededor de la barbacoa. Cuando me queda esa ceniza, ese material, lo puedo mezclar con la tierra, se lo puedo colocar en la base a las plantas de la hortaliza. Perfecto, es un fertilizante importante. Hay otros elementos como el magnesio, que se utiliza mucho, el zinc, el calcio. Son 3 elementos muy importantes que hay en el desarrollo de la planta. Entonces, cuando usted compra un fertilizante, procure siempre preguntarle a la casa comercial: ¿trae macro y microelementos? Sí, estos son los macros, los que están señalados aquí. Pero en la etiqueta, en la parte inferior, debe aparecer los microelementos que trae.
Si no trae zinc, las condiciones que se precipiten y que estén disponibles para la planta son muy remotas. Entonces allá sucede una cosa: cuando estoy trabajando con frutos necesito microelementos para conseguir el brick, esa dulzura de la piña, esa dulzura del mango, ¿sí? Y eso lo necesito manejar propiamente con ayuda de los microelementos. O sea que esto tiene que estar bien balanceado. Otra cosa: todos los cultivos tienen un plan de fertilización diferente cuando usted trabaja en agricultura de precisión. Pero si estoy en la huerta en casa, Edgar, todo lo que me dijiste anteriormente me funciona. Sí, le funciona perfectamente, hermano. Usted puede hacerlo, puede trabajar directamente en su casa con estos fertilizantes, puede hacer su composta, puede hacer purines. Importante en el día de hoy, tenemos acá el hidroretenedor, ¿ok? Aquí lo tenemos, está totalmente diluido, ¿sí? Esto es un polímero que lo que hace es retener agua, ¿ok? Pero si yo tengo fertilizante, en este caso, yo lo que hago es que lo voy a aplicar a la planta, es cierto, pero si yo tengo el hidroretenedor directamente en agua, ¿ok? Aquí está el hidroretenedor y yo quiero aplicar agua. Pero ven acá, yo voy a regar y voy a colocarle en la base a la planta y quiero fertilizar a la vez. Quiero que el fertilizante no se me pierda por correntía. Puedo agarrar de estos, diluirlo también, una tapita por litro de agua, y lo paso directamente a la base de la planta. ¿Vamos claro? Un ejemplo sería este. Si yo voy a fertilizar mi planta ya en la base de la planta, ya yo apliqué mi hidroretenedor, ¿sí? O lo voy a aplicar con el producto. En vez de aplicar agua sola, yo aplico agua con fertilizante. Y sucedería un efecto muy importante, que tengo absorción, ¿sí?, del hidroretenedor de tanto lo que es fertilizante y agua. O sea que si el sistema radicular va a entrar directamente al polímero, ¿sí?, como lo vemos acá, ¿sí?, aquí hay una bolsita del pellet, ¿sí?, sumergida, lo podemos ver, a ver, aquí está, ¿sí? Es un ensayo, ¿no? Entonces, si lo pueden ver acá, cuando el sistema radicular revienta totalmente, debe absorber todos los nutrientes que se encuentran dentro del hidroretenedor, ¿ok? Y es muy importante que el sistema radicular, cuando desarrolle, haya disponible algo allá afuera. Entonces allí puede actuar el hidroretenedor como nutriente alterno con estas partículas que están aquí. O sea, ya en un ratito, si lo logran ver, ya se está dando la formación del polímero y la expansión. Es muy importante, señores, que la planta esté aireada. La aireación de la planta no es solamente mover la tierra, hay que remover todo, que la tierra esté compacta, afecta a la planta. Entonces, yo voy a abonar, ¿sí?, pero hay que remover la planta alrededor, aporcarla, ¿sí? Esa técnica por allí la vamos a ver, de cómo aporcar, cómo mover el sistema radicular de la planta sin afectarlo, y hacer una práctica de fertilización en campo. Algunos equipos funcionan. En el caso de la sembradora manual, coloco de un lado el fertilizante y del otro lado el grano. Cuando la planta sale, automáticamente ya el fertilizante está disponible. Acá vamos a mostrarle el tema de los pellets, ¿sí?, que se utilizan para plantar. ¿Sí? Estos pellets son muy pequeñitos y funcionan de una manera muy práctica, ¿no? Entonces, en ToroTrack podemos encontrar, ¿sí?, un sistema muy práctico de cómo plantar cuando hay poca extensión o grandes extensiones y quiero llevar algo listo. Entonces tendrías algo así, ¿sí? Este es un plantoncito con un pellet de esto. Colocas la semillita en la parte superior y él se expande y llegamos a esto. O sea que tendrías prácticamente un bulbo de este tamaño con el plantoncito tal cual como aparece en la imagen, ¿lo ves? Entonces este bulbo solamente se expande cuando usted aplica agua. Una vez se aplica agua, el bulbo queda formado, pero importante, estos pellets son para sistemas radiculares que son muy blandos, como el tomate, un ají, pimentón, pero pequeñitos, son plántulas propiamente, ¿sí?
para plantar y llevar al campo. Ahora bien, esto hay otros que son un poco más grandes que podrían funcionar, como el caso de una papaya, que igual volvemos a decir sistema radicular blando. Pero si son tallos muy leñosos, yo puedo utilizarlos solamente para levantarlo. O sea, Edgar, entonces lo que quiere decir es que si yo coloco aquí una pepita de limón, espero que se forme 2-3 hojitas y debo pasarlo a un envase más grande, es correcto. Esa sería la técnica cuando son tallos muy leñosos, porque prácticamente van a romper en un poco tiempo y van a acaparar toda la superficie del lugar. Hay otros bulbos de estos más grandes, pero bueno, también eso incrementa los costos. Entonces acá, como hablamos de agro como tal, necesitamos propiamente que los costos sean bastante bajos, ¿sí? Entonces es muy importante valorar el tema de gasto. ¿Cuándo voy a plantar? ¿Cuánto voy a plantar? ¿Y en cuánta estructura? Si yo no tengo eso claro, puedo incurrir en un gasto innecesario. Ejemplo, ¿todo estos fertilizantes los necesito? Sí, en diferentes etapas de cultivo. ¿Ok? Bien, entonces tenemos lo siguiente. ¿El hidroretenedor lo necesito? Sí, para retener humedad en la planta. Hace el mismo papel de materia orgánica. O sea que sí. Disculpa, si tienes materia orgánica, ¿utilizo el hidroretenedor? No. Si mi suelo es carente de materia orgánica, uso hidroretenedor. ¿Ven cómo cambia la cosa? ¿Por qué? Porque necesitamos un contenido superior para que la planta maneje, en este caso, retención de agua y tengamos sistemas radiculares bien desarrollados. Así que bueno, en el día de hoy vimos un poquito a un pantallazo de cómo hacerlo bien con la parte de fertilización para tener plantas sanas y fuertes. Importante, a la hora de aplicar un fertilizante, debo tratar de cubrir la mayor superficie de la planta, tanto por la parte de arriba como la parte de abajo de las hojas. Otra cosa, muchas veces las plantas de interiores o cocina o plantas de una, en este caso una terraza, usted quiere mayor absorción de nutrientes, quiere ver las plantas vistosas y resulta que no necesita fertilizante. La planta tiene todo, sino que cuando tú vas a ver la hoja, está como los autos que dicen láveme. Bueno, la hoja de la planta está toda llena de polvo, todo sucia. Resulta una cosa, señores. La paila, el lugar principal, la cocina, la estufa de la planta está en la hoja. O sea que todos estos elementos suben directamente con la ayuda del xilema, el floema para bajar, en este caso el sistema radicular, el xilema y el floema son muy puntuales en esta transición. Entonces tengo una tubería que baja y otra que sube. Entonces, ¿qué va? Cuando usted elabora los elementos allí en la hoja, ¿sí? Todo lo que es la hoja debe estar totalmente nítida, un espejo total. Entonces allí entra el rayo de luz solar, los elementos ya están disponibles. En ese preciso momento ocurre la fotosíntesis total. O sea que ese es un tema que hay que verlo mucho al detalle. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Por qué ocurre en la hoja de la planta? ¿Qué sucede ahí adentro? Bueno, entonces la participación de todos estos elementos es para que se dé en ese gran momento la formación de los alimentos para la planta y que pueda desarrollar, en ese caso con el ciclo de Krebs y la parte metabólica, pueda desarrollar en este caso su alimento, complejos vitamínicos, proteínas, y ese es un mundo de los ATP que ocurre allí en la hoja. Entonces, muy importante que si la planta de la hoja no está reluciente, veamos esto, agarramos un pañito, si es una planta de interior, la limpiamos, abundante agua y deben de quedar relucientes. Señores, en el mercado sucede una cosa, aplican productos a la hoja, aceite, cualquier cantidad de productos. Señores, a la hoja se le aplica agua y un buen sol. Si es una planta de poco sol, entonces se le pone sol en la mañana o sol en la tarde. Pero aunque sea que tenga 1 hora de sol como mínimo. Si la planta está mucho en tiempos interiores, debe tener luz artificial, que es lo que más se estila el día de hoy. Entonces, no se confundan cuando la planta tiene una coloración necrótica o está fea, porque suceden varias cosas. Sí, puede haber falta de fertilización, todo lo que quiera, pero a veces nada más algo simple. La hoja está sucia. Otra cosa que puede pasar también, usted no anda al día con el riego. Riega directamente a la base, no riega bien.
Entonces es muy importante saber qué le está ocurriendo a la planta. Entonces una planta necesita, ¿sí?, deberes. Sus deberes de la planta es absorber luz solar, absorber los nutrientes, pero necesita ayuda de que usted la riegue adecuadamente. Entonces es muy importante hacerlo bien. ¿Qué? La planta necesita sol. Fotoperiodos van de 3, 4 horas hasta 8 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de planta. Entonces es muy importante mantener hojas limpias, bien fertilizadas, bien nutridas, para poder obtener resultados. Y otra cosa, dentro de todo este manejo con las plantas sucede lo siguiente. Yo tengo en casa un jardín y quiero tener flores, pero para tener flores y tener bien formadas necesito practicar otras actividades, como que sería poda de formación, no tener un solo tallo, tener un pomo completo de isora. Necesito flores que, mira, ¿sabes qué? Ese pepino echa flores y no forma fruto, pero resulta que el primero, en su primera etapa de crecimiento, tiene flores falsas, ¿sí? Eso ocurre en cucurbitácea, melón y sandía. Pero en todo este mundo de la cucurbitácea hay que también lustrarse, en este caso capacitarse, porque cada cultivo se comporta de forma diferente. Entonces yo tengo que ver otra cosa. En el caso de la papaya, tengo que ver el sistema floral, que necesito flores masculinas, femeninas, y hay otros casos que son hermafroditas. Entonces es un mundo lo que ocurre en la planta, y si usted no conoce el cultivo, entonces debe capacitarse, y si no, buscar asesoría. Entonces es muy importante hacerlo bien. Con la fertilización, la elección de la semilla, casualmente estábamos buscando una semilla de tomate, no las conseguimos, pero puede hacerlo directamente en su casa, partiendo un tomate, como le mostramos en el video anterior, y por ahí le vamos a mostrar cómo está quedando la pizza de tomate. Próxima presentación, para ver un poco más allá cómo lo hemos hecho al sol de hoy. Importante, el segmento de riego, cómo hacerlo. Otra cosa, ¿qué es la fotosíntesis? Al detalle. La hoja, hay que conocer el cultivo, ¿sí? La planta necesita sol, señores. No, ninguna planta es totalmente sombra. O es una planta de sol total, medio sol, semisombra. O plantas de sotobosque. ¿Qué sería una planta de sotobosque? Una begonia, una chichica, una bandera española. Sí, la conocen, es una planta de flores, necesita estar a sol total, pero o sol de mañana o sol de tarde. Sol todo el día no puede afectar. Entonces tenemos que conocer el cultivo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer previamente. Entonces, para el siguiente proyecto vamos a hacerlo con el señor Luis, con la parte de hidroponía. Vamos a ver un poco ese detalle de la planta. Entonces allí podemos mencionar cómo colocar la línea, cómo hacer el sistema hidropónico, también lo vamos a ver. Pero muy importante, señores, si no sabe, busque ayuda, capacítese. Miren, aquí ya se expandió el polímero, está totalmente listo, está lindo, ¿ves? Ok, entonces el hidroretenedor es una alternativa para el agro. Retiene humedad, retiene fertilizante que se pierde por lisiviación. Con una aplicación de esto en el campo del HydroTrack, usted consigue de un 20 hasta un 30% de mejora de la producción total de su cultivo. Entonces, para las próximas presentaciones vamos a ver, igual nos escriben, por favor, ahí al correo también, panamá@todotrack, y nos pueden indicar preguntas. Queremos hacer una presentación próxima donde podamos contestar preguntas, mensajes que quieran de compartir, algo que estén haciendo. La gente que hablaba de que qué me sucede con este bichito que era aquí, Edgar, qué le he hecho. Bueno, envíenos todo eso a panamá@todotrack y le vamos a estar dando respuesta. Si desean hablar de algún segmento más o algo más que quisiéramos retomar, algún tema en particular, lo podemos ver perfectamente. En las próximas presentaciones vamos a tratar de que cuando ya cese un poco el tema de COVID, vamos a ir a ver un poco visitas a fincas, donde podemos ver planes en acción, cómo se fertiliza y cómo se hace. Vamos también a ver el tema acá en ToroTrack, experiencia con clientes. Vamos a tratar de enviarles algunos documentales allí de clientes, cómo lo están haciendo,
y al mismo tiempo entender que cada cultivo tiene su manejo. Cada cultivo es un individuo. Para los productores de café, también tenemos un comercial para los productores de café. Abonos orgánicos como estos, formación de frutos. En el caso de los productores de café, sépanlo que en la cáscara del café hay una mina de dinero. Pueden utilizar todo ese material para sus hortalizas, pero lo que no pueden hacer es utilizarlo en el mismo cultivo. Entonces, para estar claro, fitosanitarios, medidas fitosanitarias, hay que tenerlas en cuenta. Así que desde el día de hoy, Toro Tracto para su finca Granja o Vivero, le compartimos un segmento bastante rápido de fertilización y hay alternativas de producir y hacerlo bien. Estos pellets son mágicos, la verdad que con esto usted puede trabajar rápidamente y cubrir su necesidad si son pocas extensiones. En el futuro vamos a tratar de ir viendo, la compañera indicaba, ir viendo el tema de cómo hacer lo posible de tener esto en Toro Tracto disponible dentro de la tienda. Actualmente se consigue en los mercados locales, pero están accesibles. Fertilizantes foliares, fertilizantes granulados para diferentes cultivos, abonos foliares y cómo hacerlo bien directamente desde casa. También aquella granja que usted tenga, le podemos compartir un momento de cómo a través de fertilizantes de desechos de excremento de cerdo, excremento de ave, excremento en este caso de cabra, ¿sí? Lo podemos trabajar. Y el amigo Maxi dice, nos vamos para los pescados, allá tenemos material para acuaponía e hidroponía. Futuras presentaciones, señores, Toro Tracto para su finca. Esperamos que podamos seguir 2021, estamos a la vuelta de la esquina, señores, así que a capacitarse, queremos hacerlo bien, aprovechemos el tiempo, a educarnos. Nitrógeno, fósforo y potasio para las plantas y luz solar. Saludos, amigos.